Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo les ha ido? Buenas Bien, profe, tardes, buenas profesor. tardes. ¿Qué Bien, tal todo? gracias. Muy bien, Doc. Bueno, hoy ya tenemos nuestra última sesión. Les agradezco por siempre estar presentes. Bueno, en la clase pasada habíamos distinguido determinados factores a la hora de evaluar una política pública en general. Pero de ello nos debe dar cuenta que la evaluación, al igual que la creación de la política pública, involucran un proceso de sistematización en todas las fases de la política pública, en este caso de la política criminal, es decir, la fase cero, la fase de investigación y judicialización, la fase de prevención, así como la fase de ejecución penal, con miras a que se integren los fines resocializadores de la pena. Ahora bien, la evaluación de la política criminal ya de manera en concreto, pues es un proceso igualmente esencial de la política pública con miras a determinar la eficacia y la efectividad de las medidas tomadas para combatir la criminalidad. Fíjense entonces que aquí podemos también hacer una crítica, y es que ustedes conocen y hemos hablado de que existe un estado de cosas inconstitucionales. La Corte Constitucional así lo ha declarado, es decir, el Estado, a través de su poder judicial, le dice a los jueces, eh, que revisen a la hora de imponer las sanciones si mandan o no a una persona a la cárcel, pero también le están diciendo a el ejecutivo, a la administración, que haga estrategias para minimizar el hacinamiento carcelario. Pero eso es un contrasentido, porque se están declarando un estado de cosas inconstitucionales sobre algo que la administración no va a poder cumplir. ¿Cómo va a reducir el hacinamiento carcelario, por ejemplo, si cada vez se aumenta la delincuencia, si a mayor población se aumenta la delincuencia? Eso es muy criticado, por ejemplo, en sectores o en universidades como la Universidad del Rosario, donde hay unos doctores en derecho, que señalan desde el punto de vista del derecho administrativo. Ustedes saben que es una universidad eminentemente administrativa, eh, y en sus textos refieren que el estado de cosas inconstitucionales pues es una burla al Estado. Había cuenta que un juez no puede decirle a la administración que desmejor o que desestimule la privación en las cárceles cuando el crimen está aumentando, ¿sí? Digamos, esa es la lógica administrativista. Sin embargo, desde la evaluación de la política pública, que es otro ángulo distinto, es decir, que pertenece a la política, yo considero que sí es posible que los jueces hagan política criminal. ¿Y cómo el juez hace política criminal? Primero, el juez, cualquier juez penal, por supuesto, en control de garantías o en sede de conocimiento, así como el juez de ejecución de penas, hacen política criminal. Primero, porque están interpretando la ley que deviene de la política criminal. Es decir, está sometido al principio de legalidad, donde hay unos límites eh, y unas garantías que hay que proteger. Segundo, porque se está dirigiendo a unos sujetos. Lo que veíamos, ¿quiénes son los sujetos a los cuales se dirige? En este caso, el juez se dirige a unos actores que son las partes e intervinientes, bien sea el procesado, su defensor, la fiscalía, así como luego, pues esos efectos de sus decisiones, pues son públicas. Había cuenta que no hay reservas, salvo sea el sistema especial de justicia, que también lo vimos, el sistema penal para adolescentes. Entonces, en ese proceso sistemático que hace la política criminal, le permite
señalarle a las autoridades si están logrando o no sus objetivos. Es decir, si cumplen o no ese parámetro de eficacia. Fíjense que nosotros habíamos tocado tangencialmente que hoy se habla que la política criminal en el mundo, principalmente en América como en Europa, se traduce en que no solo debo perseguir penalmente a las personas, bien sean naturales o jurídicas, sino perseguir el patrimonio criminal, ¿sí? Y hay unos textos bastante interesantes, como ustedes pueden leerse el decomiso de activos ilícito, el sistema de recuperación de activos, en la tesis doctoral de Ana Carrillo del Teso. Eh, Pueden leerse un libro que salió en el 2001, pero era un visionario, Choclán Montalvo, del 2001 de la editorial Dickinson, cómo señala cómo el decomiso en materia penal resulta insuficiente para una sociedad del riesgo. En ese sentido, pues los estados han emprendido nuevas estrategias para lograr su efectividad. ¿Y cuál es la efectividad o el propósito de una medida que busca no solo dirigirse a la persona, sino también a su patrimonio? Pues eso está consignado bajo la máxima que el crimen no paga o el crimen no genera rendimiento. Crime does not pay. ¿Sí? Y en ese sentido, pues nosotros debemos tener que la evaluación de toda política criminal involucra un proceso sistemático, es decir, no es un proceso que se lo inventaron o yo evalúo la política criminal como yo quiera, no, sino que hay unos pasos. Esos pasos de evaluación de la política criminal pues implican que yo verifique lo principal. Cuando uno estudia dogmática jurídica o cuando estudia dogmática no solo penal, sino jurídica, uno tendría que leer un libro que se llama Metodología de la Ciencia del Derecho. La metodología de la ciencia del derecho la escribió Karl Larens, que era un monstruo jurídico del derecho civil, pero fíjense que su tesis doctoral justamente es eh, la imputación objetiva en Hegel. Pero cuando uno lee a Karl Arens, eh, nos muestra cómo evoluciona el método de análisis del derecho. Primero a través de un sistema de jurisprudencia de conceptos, es decir, voy a evaluar los conceptos. En segundo lugar, fruto de la segunda obra de Yering, la jurisprudencia de intereses, donde se inserta la política criminal. De hecho, la concepción de Roxin de una teoría del delito con vocación político-criminal es derivada de la jurisprudencia de intereses. Y finalmente, la jurisprudencia de valores de Wolf, de Eric Wolf, eh, nos indica que el derecho no solo debe mirarse a sí mismo como un sistema autopoyético, como diría Luhmann, sino ir al exterior, es decir, a la política. De hecho, cuando ustedes leen a Kelsen, un positivista puro de la ciencia pura del derecho, Kelsen va a decir antes, la norma máxima, la good norm, es política. Y eso es justamente lo que tenemos que evaluar. Cómo a partir de la política, pero principalmente la política criminal, podemos mejorar el sistema que hay. Y por supuesto, sin desconocer los principios que tenemos, dado que si bien nosotros nos movemos en tres planos, un esquema lógico conceptual o jurisprudencia de conceptos, nos movemos en un plano de bienes jurídicos, también nos movemos en un plano axiológico o de principios reconocidos en nuestra Constitución, y si no hubiera Constitución, en unos principios que nos ha dado, diríamos desde una corriente sociológica de Pierre Bourdieu, el hábitus. Entendemos que existe hoy unas garantías
inherentes al ser humano, como son su propia dignidad, el principio de libertad, el derecho de propiedad como principio, porque, por ejemplo, Kant, Hegel entienden que no puede existir libertad si no hay propiedad, y de ello se derivan unas máximas, entre ellas lo fundamental en el Estado moderno, en el cual nos encontramos, fruto de esas construcciones derivadas o que fundamentó inicialmente el Estado absolutista y después asume el Estado moderno de corte liberal, burgués, donde hay tecnocracia, burocracia, es decir, la profesionalización nuestra, y es delimitar que nosotros somos técnicos jurídicos, si no, no nos pagarían, ¿sí? Y que justamente, como lo señala Kelsen, Kant, el límite a todo es el derecho. Entonces, si bien la política es antes de la Constitución, eso es lo que justamente hacemos. ¿Cómo esa política criminal, esos objetivos de esa política criminal pueden resultar en áreas de mejora? ¿Qué resultados se dio? ¿Cuáles fueron los elementos que se consideraron al momento de diseñarla? Lo tocábamos en la anterior clase de su implementación, los resultados, los impactos y por supuesto los efectos. Para ello, bueno, en las diapositivas que les compartí hay un video. Yo les había prometido un texto, pero creo que lo desmontaron, pero quedó este video. En este video, ¿ustedes qué van a encontrar? Se los dejo pues para su entretenimiento cuando tengan la oportunidad. En este video, Ricardo Citatriana, profesor de la Universidad Externado, pero egresado de la Universidad Nacional, cuando trabajó en el Ministerio de Justicia, hizo un análisis sobre el incremento de penas y en dónde se estaban incrementando en los últimos 10 años las mayores penas por parte del legislador, lo que le permitió a la Comisión de Política Criminal adscrita al Ministerio, a la Comisión Asesora vinculada al Ministerio de Justicia y el Derecho, hacer formulaciones, por ejemplo, que se estaban incrementando en mayor medida, pues el artículo 68A, las prohibiciones para conceder beneficios y subrogados, pero adicionalmente los delitos contra el sistema económico financiero iban en aumento y que finalmente, por ejemplo, el lavado de activos terminaba teniendo una pena muchísimo mayor que un homicidio. Sí. Entonces, ese video nos sirve para ilustrar lo siguiente, que los objetivos para yo evaluar una política criminal es primero recopilar los datos. Recopilar los datos es fundamental incluso para su tesis de maestría, porque ¿qué me da la recopilación de datos? Un estado del arte, es decir, cuál es, o diríamos en política criminal, un estado de la cuestión de la política criminal, dado que me va a dar la información de cómo se está aplicando la política criminal, cuáles son los delitos que yo voy a buscar, ¿sí? O cuáles son los delitos que se han cometido con mayor frecuencia, qué detenciones se han realizado, cómo se está utilizando, por ejemplo, la medida de aseguramiento, ha aumentado, ha disminuido, pese a las sentencias de constitucionalidad que obligan, por ejemplo, a los fiscales y a los jueces determinar bajo criterios de razonabilidad, adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, limitarlas porque hay un principio, por ejemplo, en el Código de Procedimiento Penal, el artículo 295, el principio de afirmación de la libertad debe ser restringida en última medida y no en primera ratio o en primera medida. También dentro de ese objetivo de recopilación de datos de la política criminal, las condenas impuestas. Entonces, hacían un estudio que me parecía muy interesante. Por ejemplo, se tenía una estadística que la fiscalía perdía más del 60% de los procesos que iban a juicio. ¿Y cuál es el sistema o la política criminal que subyace al sistema? Es que todo termine a través de un sistema
anticipado, ¿sí? Bien sea por preacuerdos o por principios de oportunidad. Regularmente, pues, uno como fiscal no acude al principio de oportunidad en su momento porque todo terminaba siendo firmado o aprobado previa revisión del grupo de principios de oportunidad y terminaciones anticipadas. Y luego pasaba la firma del fiscal y eso se demora, del fiscal general, y eso se demoraba una eternidad. Entonces, el sistema, pues si bien era bondadoso, la directiva o la política criminal expedida por los fiscales generales que han pasado no era buena. ¿Sí? Vamos a ver si la nueva estrategia del principio de oportunidad implementada en esta administración, pues tiene un mayor eco. Asimismo, fíjense ustedes que copia el modelo italiano y español, nosotros tenemos la incorporación del acusador privado. Es decir, en determinados delitos regidos bajo la ley 1826, es posible la conversión de la acción pública penal a la acción privada, bajo unos requisitos que nos los contempla dicha legislación. Pero esa figura, como hasta el año 2020, que le hice el seguimiento, solo había una conversión, mientras en países como España, por tradición, países como Italia, tienen una conversión mucho mayor. Es decir, nuestra cultura se ha institucionalizado, pues que el Estado es quien se abroga el conflicto y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Para la recopilación de esos datos y yo analizar la política criminal en segunda medida, debo definir los objetivos. Es decir, debo señalar, una vez he recopilado los datos frente a lo que quiero verificar, es cuáles eran los objetivos de esa política criminal. Bien sea la reducción de la criminalidad, mejorar la seguridad ciudadana. Fíjense, la ley 1453 del 2011 es la denominada Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Sirvió o no sirvió? Lo que hizo fue un aumento de penas, igual que la ley 890 del 2006, que aumentaron las penas y antes, por el contrario, antes de prevenir la seguridad ciudadana, el crimen aumentó porque las penas más severas, el aumento de penas no genera reducción del delito. Eh, entonces, otro de los objetivos de las políticas criminales son la prevención del delito y finalmente, recuerden la cuarta fase, tercera, que nosotros nombramos, perdón, que me atoré, es la resocialización como un punto final o prisma también de los fines de la pena. Así las cosas, para la evaluación de la política criminal, ustedes podrían proponer desde sus áreas de estudio el impacto y las áreas de mejora. Entonces, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, Carlos está manejando un tema relacionado con la violencia de género. Entonces, ¿cómo en esa violencia de género, por ejemplo, las directivas de la Fiscalía han servido para una mejor judicialización? Cuando uno ve, por ejemplo, si han servido, si es que han servido, cuando uno ve que la Corte Suprema de Justicia mensualmente manda a regañar a los fiscales porque hicieron inadecuadamente su trabajo. Y de hecho, hace como un mes, si no estoy mal, yo leí una sentencia, permítame en un segundo, miro si la tengo por aquí, donde incluso le dicen al fiscal, sí, en el radicado 64.382, AP 2761, magistrado ponente Gerson Chaverra Castro, y hay otra, radicado 60.117, esta es la precisa, radicado 60.117,
La Corte le dice a la fiscal general que nombre un fiscal que tenga conocimientos de género y que esté en la capacidad de hacer una imputación. Porque, ¿qué sucedió en ese asunto? En ese asunto, eh, si mal no recuerdo, porque ya la leí cuando salió, es un preacuerdo que celebran por un delito, constreñimiento ilegal, artículo 182, pero en el relato y en la imputación que se hace, así como en la acusación, se informa que la persona, la víctima, una mujer, fue obligada a consentir actos violentos. O sea, un acto sexual violento, un acceso carnal violento, no recuerdo en específico la conducta sexual, pero eran una de esas dos y la Corte termina nulitando, indicando que en los hechos la Fiscalía había mencionado actos de carácter sexual y no solo un constreñimiento ilegal, que es un tipo penal subsidiario, anuló la imputación y le ordena eso a la Fiscalía. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, bueno, la política criminal que se ha trazado a través de las directivas de la Fiscalía General de la Nación en punto de la cómo se debe realizar el principio y ejecutar el principio de debida diligencia en materia de género, no se está cumpliendo, ¿sí? Porque fíjense, cada mes yo veo a la Corte indicando en estos delitos de carácter sexual cómo la Fiscalía ha omitido algunos aspectos y entre ellos, pues en el último mes se llevó a la anulación y la Corte le dice a la Fiscalía, en particular a la fiscal, cambia al fiscal que hizo eso y ponga a alguien idóneo, ¿sí? Quería, Edwin, tu trabajo, ¿en qué lo estás enfocando? Profe, buenas noches. ¿Me escucha? Profe, buenas ¿Cómo? noches, ¿me escucha? Yo le escucho. Ok. Profe, pues yo lo estoy enfocando en el tema de la inteligencia artificial, cómo esto impacta o cómo puede impactar en la elaboración de políticas criminales y ese Bueno, impacto, cómo podría también afectar la garantía de los derechos fundamentales. ya. Bueno, el tema de la inteligencia artificial me parece muy bueno porque es un tema novedoso, ¿no? De hecho, les hice estas diapositivas con inteligencia artificial, obviamente cerciorándome del contenido, pero la inteligencia artificial ayuda un montón, pero muchas veces hay que tener en cuenta que también le agrega cositas, ¿no? Pero definitivamente hace 50 años veían el tema de los computadores como algo imposible y hoy tenemos la inteligencia artificial y es con algo que tenemos que convivir y cómo esa inteligencia artificial nos puede ayudar a diseñar nuevas estrategias. Me parece un excelente tema. Edwin, te felicito. Gracias, profe. Pues estoy En- esperando solamente ya en estos momentos que ya la universidad nos asignen los tutores como para comenzar a darle más forma, porque yo sé que me faltan cosas por mejorar y tener en cuenta, porque pues sé que es un tema que, como usted lo decía ahora, el tema del estado del arte, debo de ser muy cauteloso, debo de ser muy, digamos, muy responsable a la hora de recolectar toda esta información, ya pues teniendo en cuenta que es un tema que yo creería que no está muy bien desarrollado de pronto en tesis de maestrías o de doctorados. Sí, correcto. Bueno, dentro de eso entonces, pues tendrás que ver el impacto que se ha escrito, ¿sí? La evaluación de la política criminal, como veíamos, desciende también de la evaluación de política pública, se hace un análisis de impacto, es decir, el impacto no solo individual, sino colectivo, la percepción, la confianza en las instituciones. De hecho, por ejemplo, el Consejo Superior de la Judicatura emitió unas directrices sobre el uso de la inteligencia artificial. Eso te podría servir porque eso es política, también criminal, pues judicial en específico, porque a unas directrices a todos los jueces, entre ellos los jueces penales, ¿no?
la identificación de áreas de mejora, los puntos fuertes o débiles, los factores Ok. que afectan la efectividad. Sí, por ejemplo, nosotros estamos viendo en el sistema penal un punto de mejora es, bueno, simplificar el acto de imputación a simplemente un acto de acusación. Me parece que es conveniente porque muchas veces lo mismo que se dice en la imputación se dice en la acusación, pues debatamos de una vez el tema probatorio, la comunicación de esos resultados, es decir, de manera transparente, a quiénes vamos a vincular, a todos los actores, a una parte, a quién voy a entrevistar, es decir, quiénes son los sujetos, gobierno, instituciones judiciales, sociedad civil o la ciudadanía en general. Si yo voy a hacer una encuesta, pues ustedes saben que las encuestas tienen un método. Sí, digamos, no es mi área en este momento señalarles eso, pero las encuestas y las entrevistas tienen métodos. De hecho, hay un textico de Pierre Bourdieu que habla de el consenso. Carlos, si me escribes mañana, se los comparto si ustedes van, piensan a realizar encuestas o para que lo compartan en el grupo, porque es un tema que se ve ya a nivel de doctorado. Sin embargo, pues para que tengan un mejor trabajo y un mejor nivel, les voy a compartir ese texto. Entonces hay unos enfoques de evaluación. Al igual que en la política pública, la política criminal responde su evaluación a un enfoque o planos. De hecho, cuando ustedes consultan evaluación de política criminal o evaluación de política pública en España, le dicen planos de evaluación. Eh, por el impacto, es decir, los efectos que genera en la sociedad. Dos, los resultados. ¿Logró o no logró los objetivos esa política criminal? Entonces, por ejemplo, uno de los temas de política pública que nosotros hablábamos en la clase pasada y que te puede servir, Edwin, es qué dice el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué ha dicho el plan, los planes sectoriales, por ejemplo, de TICS, el plan sectorial de justicia frente a TICS? Y creo que ahí te va a resultar un aspecto bastante interesante. Y, por ejemplo, en el plan estratégico de la fiscal general, para estos 4 años, 2024 2027, hay un tema de TICS que te puede resultar relevante para tu tesis. Entonces es ir de lo Listo, profe, general muchas a lo gracias. específico frente a esos logros. Entonces, digamos que como la clase de tu tema, inteligencia artificial, pues no ha tenido un desarrollo tan profundo, yo creo que tú podrías realizar, Edwin, un enfoque de impacto, porque todavía no hemos llegado a los resultados o no podemos tener resultados en una multiplicidad de trabajos para tu estado del arte. A diferencia de lo que tiene, por ejemplo, eh, Carlos, que es un enfoque de género que ya viene muy parametrizado a nivel internacional, unas sentencias de corte interamericana, unas sentencias de corte constitucional y de manera específica frente a los casos, unas sentencias muy buenas por parte de la Corte Suprema de Justicia, frente sobre todo a delitos sexuales, feminicidio, entre otros, pues donde se ve más que todo esta evaluación, así como en el delito de violencia intrafamiliar. Entonces, en ese claramente, pues es un plano que ya ha recorrido un trayecto bastante importante y esa evaluación puede hacerse en los 3 niveles, pero pues, lógicamente será mucho más difícil hacerlo en esos 3 niveles, dado que, pues entiendo, es un trabajo de maestría actualmente para mí no debe llevar más de 80 páginas. Cuando yo estudié la maestría, ya hace 8 años, lo mínimo eran 80 páginas. Hoy es lo máximo. De hecho, en el externado están exigiendo 60 páginas. Yo soy director de tesis de la Santo Tomás en la maestría de sede Tunja, de tesis de maestría, y yo sí les pido a mis estudiantes pues un promedio de 70 páginas, pero con un marco
conceptual importante y sobre todo un estado del arte resumido, pero muy claro. Entonces, fíjense que ustedes en esos enfoques de evaluación, pues pueden delimitarse o bien al impacto, o bien al resultado, o al proceso de implementación y recurso, es decir, la fase intermedia. Pero esa fase intermedia, por eso la he puesto abajo en la diapositiva, porque es donde se denota donde hay un mayor grado de falencias, de efectividad o no, cuando los actores de la política criminal, los sujetos a los cuales está dirigida la política criminal, pues llegan. Entonces, la evaluación de esos procesos de estos enfoques permite seguir pues un determinado procedimiento, verifico qué clase de recursos me sirven y si se cumplieron o no, pero para la evaluación de estos necesito construir unos indicadores. Y esos indicadores me los va a dar ¿qué? El tipo de política criminal, la clase de sociedad, los beneficios, pero también tengo que examinar los costos y las consecuencias. Entonces, cuando ustedes van a evaluar una política, podemos hacernos cuatro preguntas. Una sobre la efectividad, otra sobre la percepción, fíjense, va la ciudadanía en general, otra sobre los derechos y otra sobre la eficiencia. Entonces, frente a la primera o el primer estanco, es si la política criminal ha logrado reducir, ¿sí? Ha logrado reducir la tasa de criminalidad, puede ser una, yo aquí les pongo una, o podemos preguntar si la política criminal de género ha logrado reducir la violencia de género. O si puedo decir si la política criminal que se ha hecho frente a la IA ha logrado mejorar la eficacia con que se profieren decisiones judiciales, efectividad. O la percepción, o sea, la percepción es una valoración, ¿no? No se somete propiamente a determinar, sino cómo se percibe por terceros la política. Y una pregunta que yo les he puesto acá es, ¿ha mejorado la percepción de la seguridad de los ciudadanos? Porque esta es la pregunta típica del populismo punitivo. Entrevistan a personas y les dicen, ¿cómo percibe usted la seguridad en este momento? No, cada rato están atracando, estoy en una inseguridad. Las marchas no cierran Transmilenio y entonces entrevistan sobre la percepción de seguridad. Ahora, podemos cambiar la pregunta. ¿Ha mejorado o ha empeorado la percepción de que hay cada vez menos hacinamiento, más hacinamiento, entre otras? Frente a los derechos, ¿la política criminal está garantizando el cumplimiento de la ley? Puede ser una. O la hacemos compuesta con los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Porque recuerden que el Estado se constituye, si yo soy, si me voy a Hobbes, a Maquiavelo, y me voy también al Leviatán, le entrego al Leviatán mi libertad para que me asegure la vida, ¿cierto? Entonces, si yo estoy cediendo la política criminal que está haciendo el Estado en virtud de mi cesión de derechos, me está garantizando el cumplimiento de la ley por parte de los coasociados y me está reconociendo mi derecho fundamental. Serían unas buenas preguntas. Por ejemplo, las víctimas de violencia intrafamiliar se les está garantizando el acceso a la administración de justicia. Sí, no, ¿por qué? La fiscalía ha implementado unos PAF, unos sitios donde se denuncia. Eso es un paso importante para que en lugares apartados donde no había presencia institucional, pues la fiscalía llegue a todos lados. Sería un punto relevante a destacar, pero de ahí a que se garantice, por ejemplo, las medidas de protección en contra de las víctimas, bueno, yo creo que ahí todavía hay un paso gigantesco que tiene que dar el Estado y eso es muy importante. De hecho, anteayer hablaba con un fiscal y me decía, me tocó un caso donde una persona
el marido apuñaló 11 veces a su pareja. Y si no llega el papá de la muchacha, pues seguramente la hubiera matado. Y eso llegó a través de una captura en flagrancia y le imputaron violencia intrafamiliar. O sea, si un agresor le tira 11 puñaladas a una mujer, o si fuera una mujer a un hombre, indistintamente cómo haya sido la vía, pues eso es una tentativa de homicidio. Eso no es una violencia intrafamiliar. Entonces yo le decía al fiscal, pero doctor, eso es tentativa de homicidio. Me decía, no, pero es que si no le dan una parte vital, dígame dónde le dio. Aquí en los brazos. O sea, esto es una herida de defensa. Y para una tentativa de homicidio, por ejemplo, no es necesario que exista ni siquiera una lesión, ¿sí? Sino que se hayan desplegado actos idóneos e inequívocamente dirigidos a la muerte. Es una puñalada a este nivel en un brazo, pues la señora se estaba era defendiendo de que la mataran. Que si la señora no defiende, seguramente le hubiera apuñalado el corazón. Entonces me dijo que bueno, que lo iba a pensar, pero esperemos que no lo piense tanto porque ahí se están vulnerando unos derechos, el derecho a la vida, en un conato, obviamente, una tentativa. Y una pregunta frente a la eficiencia. ¿Se está implementando la política de forma eficiente, transparente y con los recursos adecuados? Sí, no, cómo se han invertido. Pueden ser las preguntas claves de una evaluación. Entonces, fíjense que ustedes pueden evaluar tres planos, unos o enfoques, unas preguntas claves, pero también ustedes tienen unas herramientas para evaluar la política criminal. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Porque es que evaluar la política criminal es evaluar la política, cómo se están implementando. Lo puedo hacer a través de encuestas que me permiten recoger la percepción ciudadana. Fíjense, las encuestas relacionadas con la pregunta de percepción. Un análisis estadístico que me puede arrojar preguntas de la efectividad, de los derechos y la eficiencia. Facilita el estudio de las tendencias delictivas y la correlación con las medidas implementadas. Un estudio de caso ofrece un análisis profundo, es decir, voy a mirar cómo el año 2024, la Corte Constitucional se pronunció frente a la inteligencia artificial o frente a la violencia de género y voy a hacer un análisis de caso cuando, por ejemplo, en los preacuerdos se generan beneficios de ira o intenso dolor, ¡pum! Salió la sentencia SU 474 del 2019 que prohibió esa clase de preacuerdos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a partir de estudios de casos se generaron nuevas políticas criminales o voy a hacer entrevistas. ¿Y a quién le hago esas entrevistas? O bien a expertos o a personas afectadas o actores de esas políticas. Entonces, fíjense que tenemos varias herramientas, tenemos unos planos, tenemos unas preguntas y tenemos unas herramientas. Entonces, estas diapositivas que ya se las ha compartido Carlos con su amabilidad nos hizo el favor. Pues quiero que nunca se les olviden porque yo siempre cuando redacto tengo que decir desde dónde parto, ¿sí? ¿Qué herramienta voy a utilizar? Y fíjense que ese es prácticamente su problema de investigación. ¿Qué enfoque voy a hacer? ¿Cuál es mi pregunta de investigación relacionada con mi título? ¿Y cuáles son las herramientas frente a las cuales voy a probar? Es decir, mi marco teórico. Tipos de evaluación. Tenemos, bueno, no, pensé que había llegado alguien más. Tenemos unos tipos de evaluación, que es una evaluación formativa, que corresponde a la fase de implementación. ¿Qué productos, qué problemas hay frente a la gestión, control y monitoreo? Es la formación. Una evaluación de sumativas, es decir, el impacto, los resultados, y una evaluación de retroalimentación, la evaluación para mejorar
la política criminal. ¿Esto de dónde lo saqué? De los textos que ya les envié, de cómo se evalúan las políticas criminales en España y adicionalmente aquí en Colombia frente a la política criminal que hay ya unos decretos de cómo se evalúa. Entonces, digamos, ahí podemos destacar esta clase de evaluaciones. Hay una política criminal o su evaluación basada en evidencia, o sea, estudios de caso, las estadísticas, ¿sí? Basada en evidencia. Entonces, ¿cómo inicia esa clase de investigación? Lo primero, igual que su tesis de maestría, recopilación de datos. Pero en este caso, basada en evidencia, si voy a estudiar un caso, en datos empíricos de la criminalidad. Pero no solo se queda en el dato empírico, es decir, cuántos hurtos, por ejemplo, se cometen en tal sector, cuántas denuncias de violencia intrafamiliar se cometen en tal sector, cuántos homicidios se cometen en tal sector, municipio, departamento, entre otros, sino de esos números de denuncias, cuántos, por ejemplo, están en fase de indagación, investigación, cuántos ya tienen una acusación, cuántos están en preparatoria, cuántos están en juicio. De ese cúmulo de datos pasamos al análisis, porque no es solo tenerlos y mostrarlos, sino hacer un análisis. Permítanme un segundo, que se me va a descargar el portátil y ya lo conecto. Listo. El análisis, entonces, ¿qué patrones observo? ¿Qué relaciones causales hay? El diseño de la creación después de ese análisis, bueno, cómo creo en virtud de unos hallazgos y tengo que exponer esos hallazgos y unas mejores prácticas. Y la evaluación, pues va a ser la medición sistemática de todo lo que me arrojó y no solo dedicarme a criticar y a criticar porque es que se supone que la evaluación de la política criminal debe generar un ajuste. Entonces, hay un artículo de Justicia eh, que también lo compartí en las lecturas, se señala que requiere un análisis científico, no solo en la percepción, porque la percepción nos quedamos cortos. Aquí yo les pongo percepción, pregunta clave, percepción, pero no lo es todo. O sea, si queremos hacer una política criminal seria, un análisis ponderado, juicioso, pues nos va a tocar hacer una evaluación de política criminal basada en evidencia. También los estudios de casos relevantes. Entonces, conozco trabajos de política criminal, de hecho les voy a compartir ahí unos, en las diapositivas están incluso, que son investigaciones científicas, que de hecho están colgados en revistas donde se pegan artículos indexados, razón por la cual pues les pueden servir para su elaboración. El estudio de casos relevantes nos implica cómo, por ejemplo, se observa la reducción de la criminalidad en Medellín mediante dinámicas de evaluación. Eh, Hay unos temas de política criminal en España, de propiedad intelectual, el análisis de la efectividad colombiana en la prevención del delito. Hay una serie de análisis que nos van a decir a partir de cómo ellos hicieron esa metodología y cómo criticaron, pero también cómo proponen. Por eso, en el análisis eh, que ustedes van a hacer, pues tienen que tener unas conclusiones y unas recomendaciones. Eso parte de la base de una evaluación sistemática, aquí, medición sistemática, del enfoque basado en evidencia o si yo quiero, pues hago los otros enfoques por impacto, por resultados.
y que haya una participación multisectorial, tratar de incluir a todos los actores. ¿Qué me genera la evaluación de la política criminal? Que yo estoy evaluando estrategias, su efectividad, pero también cuál es la necesidad concreta, real, en un momento determinado de la sociedad. Y entonces eso se me va a traducir o va a corresponder a tener mejoras y un compromiso político, porque es política criminal, pues deviene de la política y necesito pues una política que respalde eso, añadido a los costos, como ya vimos. Aquí les puse necesidad de una evaluación de la política pública y está el artículo de justicia, pues es un trabajo para que ustedes lo desarrollen, les sirve para sus trabajos, su interés. Y aquí tengo unos trabajos interesantes de evaluación de políticas públicas criminales, ¿no? El primero es uno de la criminalidad de Medellín, ahí de la red está en cielo, la evaluación de una política criminal sobre la propiedad intelectual en España, la efectividad de la política criminal hacia la prevención del delito. Me parece que están en revistas indexadas, los pueden consultar, ahí les copié los links y resulta un trabajo bastante interesante. Quiero preguntarles si tienen dudas sobre esta parte final. Hasta el momento no, profe. Bueno, no es nada de la cátedra, pero ya pues como nos quedan escasos minutos, quiero compartir con ustedes algo que les va a servir un montón. Quiero que copien en su ordenador. Espérame, verás, voy a compartir pantalla. Que esto les va a servir para toda la vida. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, los europeos y los norteamericanos nos llevan años luces investigando y han desarrollado unas IAs que nos ayudan con el estado del arte. Y esta página es fundamental. C-Space. Ustedes se registran y, por ejemplo, vamos a colocar, Carlos, ¿cuál es tu tema? Violencias basadas en género. Violencia basada en género. Y le doy buscar. Fíjate que esto está en estándar porque yo no estoy registrado pues pagando, ¿no? Pero fíjense lo que hace. Esto es una maravilla. O sea, no te hace el trabajo, pero te da el estado del arte y te toca ponerte a leer, pero ya tienes. Y tienes 5 papers de una sobre la materia. Entonces te dice, la violencia de género es un problema mundial crítico y y te cita NAPA y te da la fuente que en este caso está en inglés. Eh, y entonces nos da la primera, Gender-Based Violence, de Indu Brahim Jain en Journal of Multidisciplinary Studies. Y entonces te dice de qué trata, qué métodos de investigación utiliza, cuáles fueron los resultados de esa investigación. Y aquí podemos añadir una columna sobre la literatura que sugiere. Por ejemplo, le vamos a dar conclusiones. Y entonces la violencia de género afecta mentes y entonces te traduce el texto. Asimismo, te da la palabra violencia en género, pues gender-based violence. Y todo esto se encuentra en revistas
científicas. Fíjense, la Oxford Research Encyclopedia de aquí, permítame un segundo. Es que me llaman y me cuelgan. Están desde hace rato así. Deben ser los de la cárcel a extorsionarme. Bueno, entonces fíjense que les trae revistas indexadas, un panorama y ustedes le dicen, bueno, quiero ir al PDF y te manda el PDF. No, entonces, ¿qué para qué lo necesito? Entonces, estaré. ¿Listo? Permítame. Y creo que me lo manda a la bibliografía. No lo pude descargar. Espérenme a ver este. Bueno, creo que este se demora un poquito en mandármelos. A ver, miremos acá. Si este me lo deja. No, creo, y luego te lo mandan a tu librería. Aquí está. Pero entonces fíjense cómo los manda de una a estos textos. Entonces, por ejemplo, le dimos aquí a uno. Tiene hasta podcast. O sea, te lee el documento, te lo lee en tu idioma porque esto está en inglés, te hace un resumen, te hace las citaciones y te manda el artículo. Entonces nos Profe, tengo vamos una a ir. pregunta ahí sobre eso. Sí, Profe, cuando yo he escuchado, y pues es algo que tengo como la duda, de que cuando vayan a mirar temas de plagio y esto, van a mirar que el texto es generado con inteligencia artificial. sí. Independientemente de que uno tenga la idea, como en este caso, que no es plagio ni es nada, sino que uno simplemente hace una consulta y se apoya en esos temas, me asalta la duda que cuando uno se lo vaya a presentar al docente o el trabajo, le digan o en algún sistema que se tenga que puede ser el documento generado por inteligencia artificial y que vayamos a tener problemas con eso. No, 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 en esto no vas a tener problema porque Space es una base de datos científica. ¿Y qué te va a dar? Pues te va a dar los papers, te da un resumen, pero pues no vas a copiar, Carlos, el resumen. Vas a tener que leer el texto. Lo que aquí te ayudas a buscar, ya viste, tu bibliografía. O sea, yo no pongo a la IA a escribirme, yo pongo a que me ayude a delimitar textos y miro si me sirve o no me sirve. Entonces, por ejemplo, mira, política criminal, démosle otro, política criminal, política criminal, y le damos buscar. O sea, estas bases de datos son científicas, porque solo buscan en eso. Entonces, bueno, aquí me hace como un resumen y fíjate, Criminal Policy and State Functions del Journal of Russian Law. O sea, eso está en ruso, me lo traduce, el PDF sí está cerrado, por eso es que, mira, hay que ver los que estén abierticos, pero es una tarea de buscar. Y hay otra que ustedes sí la conocen, es española, Dialnet. Dialnet es una base de datos, eso no es inteligencia artificial, también se registran y yo le digo buscar documentos. Política criminal. Antropología criminal de Luis Jiménez de Azúa. Política criminal o criminalidad política. Entonces, fíjense que son Pro- herramientas que nos ayudan, son bases de datos. La política criminal de Laura Zúñiga, aquí está el texto completo, el libro. De hecho, de aquí les bajé el libro de
la política criminal de Nieves Sans Moulins que les mandé con Carlos. Entonces, es muy interesante que ustedes exploren bases de datos que les llenen sus textos. Eso les quería compartir porque sé que les va a servir un montón. Eso lo utilizan los españoles, los británicos y nosotros estamos en uga uga yendo todavía a las bibliotecas. No, hay bases de datos. Utilicen las bases de datos. La universidad tiene bases de datos. Es importante que las usen. Señores, yo les agradezco mucho. Hemos culminado todo nuestro curso. Espero les haya aportado algo valioso en su carrera. Y bueno, cuando ustedes necesiten algo, aquí estoy, un amigo más, un servidor más. Profe, por mi Gracias, parte, doctor Santiago. muy agradecido por todo. Sus conocimientos los tendremos muy en cuenta para estos trabajos que vamos a desarrollar. Muchas gracias por todo. Vale, Edwin. Chao, Carlos, estamos hablando. Elmer, Listo, profe. hasta, Muy amable. Chao. listo. Elmer, Hasta hasta luego, una profe. próxima oportunidad. Ahí estamos charlando lo que necesites también, con todo gusto. Hasta luego, profe. Feliz noche. Elmer, ¿me escuchas? Pongámosle un mensajito.